el podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra. Enlazadas, viviendo permanentes en Cristo, por Carolina Ríos. Hola, hola, ¿cómo están, querido auditorio? Muchas gracias por seguirnos nuevamente en otro episodio más de nuestro podcast Enlazadas. Como siempre es un gozo, un placer poder recibirles y saber que están atentos a cada episodio que estamos poniendo cada fin de semana. Muchas gracias por los comentarios, por todo lo que también como audiencia a mis hermanas, a mis amigas y también a varones que nos ven, que siempre se contactan y me dan ánimo de seguir adelante a través de esta plataforma de YouTube y con cada invitado que tenemos. Hoy es un podcast especial, es un episodio muy especial y es así porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, no raros porque se han dado en otros tiempos, pero en este cambio de administración estamos viviendo nuevamente algunos cambios, ¿verdad? En cuestión de migración. Y para ello, quiero darle la bienvenida y de verdad agradecerle bastante su tiempo y que nos está acompañando porque hoy más que nunca ella tiene mucho trabajo, así que tenemos con nosotros, ¿verdad? Aquí a nuestra invitada especial de hoy, a María Robles. Muchas gracias, María Robles, por estar aquí con nosotros. De verdad, agradezco bastante el tiempo que estás teniendo con nosotras y quisiera darte el tiempo para que te presentes porque tú ayudas a bastante gente, ¿verdad? En cuestiones, en este caso ahorita que vamos a hablar del tema, eres representante de servicios al constituyente y estás trabajando para el congresista Mark Bisi. Así que estás teniendo una labor bien importante dentro de nuestra sociedad. En este caso vamos a hablar sobre todo de los hispanos y me gustaría darte la palabra para que nos des un poquito de contexto de todo el trabajo que estás haciendo, en lo que estás ayudando aquí representando en estos servicios al constituyente y tocar el tema de inmediato, porque el tema que vamos a ver hoy con toda la audiencia es fe y fronteras, navegando la inmigración a través de valores cristianos. Así que queremos nosotros ser un poquito de luz, un poquito de conocimiento, no quedarnos en la ignorancia para que la gente pueda dejar el miedo, para que no esté un poco así diciendo qué puedo hacer y que tú nos des un poquito de luz, María. Así que muchas gracias, bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Es un honor estar aquí. El congresista Mark Bisi sabe que su distrito, tanto en Dallas como Fort Worth, tiene mucho hispano, mucha familia mezclada de diferentes estatus, ciudadanos, no ciudadanos, residentes, no residentes legales en términos de migración. Entonces sabemos que es un tema muy importante. Y claro, el tema para él es muy importante también porque sabe que él es el que representa a todas esas familias, incluyendo a todos los demás que viven en su distrito. Entonces, muchas gracias, te lo agradezco. Pues sí, como dijiste, no es tiempo raro, pero sí son tiempos de mucho miedo, especialmente cuando la gente tristemente escucha de diferentes lados o partes, redes sociales, información que a veces les puede dañar, ¿no? Porque no saben en realidad a dónde acudir o a quién pedir la información. Entonces, pues sí, muchas gracias por dejarme compartir un poco de lo que hace la oficina. La oficina del congresista Mark Bisi es el distrito 33 y abarca en parte de Dallas y parte de Fort Worth. Y lo que estamos haciendo es dejarle saber a las personas, a la comunidad en general, que sin importar su estatus migratorio, todas las personas presentes que viven en el país, la Constitución de Estados Unidos los protege. Muchas personas, he tenido varias personas que ponen comentarios cuando compartimos que toda la gente en Estados Unidos, sin importar su estatus migratorio, tiene derechos constitucionales. Y he tenido comentarios que dicen,
pues sí, si entraste al país legalmente, creo que sí, sí aplica para ti la Constitución. De otra manera no te protege porque están aquí indocumentados. Entonces queremos esclarecer muy bien que la Constitución dice toda persona en Estados Unidos. Eso quiere decir que su derecho a mantenerse silencio aplica para personas que están en Estados Unidos sin importar si tiene documentos o si está en proceso o si no tiene nada. Entonces es importante recordar cómo ejercer nuestros derechos. El otro derecho que hablamos mucho en la comunidad que nos aplica en este tiempo es el derecho a permanecer callado. No tiene por qué incriminarse usted con contestar de dónde es, en qué país nació, cuando lo están cuestionando al principio, al empezar la interacción con migración. No tiene por qué usted divulgar de dónde vino, de dónde nació. Una cosa que a lo mejor y hemos visto que hay confusión es cuando tiene que hablar con el oficial. En el estado de Texas es ley que se tiene que identificar. ¿Qué quiere decir identificarse? Su nombre, su fecha de nacimiento y su dirección. ¿Para qué? Pues para saber que el oficial está tratando con alguien que no tiene orden de arresto por un crimen violento, que con quién está tratando el oficial. Pero eso no incluye que tenga que decir usted que usted es de cierto país y que no tiene estatus legal en este país. Entonces, hay un límite, pero muchas veces todos somos humanos y nos da miedo. Y ante una autoridad y la posibilidad de poder ser separado de nuestras familias, pues nos da miedo. Yo he estado en esa situación. Les comparto un poco de mí. Se tomó 27 años para que yo pudiera legalizar mi situación a residente permanente y después, pues los 5 años y me hice ciudadana, gracias a Dios. Pero entonces ese miedo también lo he vivido, yo y mi esposo lo hemos vivido, y entonces sé que nos da miedo cuando estamos ante un oficial. Y yo sé que yo soy represento una oficina del gobierno, pero no dejo de ser humano. Y en esa ocasión, lo único que supe hacer es rezar y decirle a Dios, ¿qué voy a contestar, Dios? Porque está el oficial preguntándole a mi esposo su estatus, ¿por qué no tiene licencia? Y mi esposo me está mirando a mí, yo en el asiento del pasajero y pienso entre mí, ¿qué voy a contestar, Dios? ¿Cómo? Porque claramente quiere saber más allá de el por qué no está aceptando la razón de que no puede agarrar o aplicar por una licencia. Dios es tan grande que me dio la respuesta y le contesté, pues porque no cumple los requisitos. Y dijo, pues, ¿por qué no los cumple? Y yo como si estuviera muy calmada, pero por dentro muriéndome de miedo, le digo, ¿tú crees que me acuerdo? Hace años que buscamos y no decía que no cumplía los requisitos. Yo no me acuerdo qué eran los requisitos, pero por dentro yo decía, Dios mío, que No, no siga Dios te preguntando. guió. Sí, sí, sí. Y Entonces, pues fíjate, sí. María, ese ejemplo que nos das, perdón que te interrumpa un poquito, es bien importante porque ha salido en redes un meme que me llamó mucho la atención con un caso similar donde la policía está parando a una persona hispana, no sé qué haya cometido y le está pidiendo la licencia, pero también el idioma nos impide conocer y saber cómo contestar que él, el chofer, esta persona, se baja del automóvil y hace que pone las manos para que le pongan las esposas. Y el policía le está diciendo que no, que él nada más quiere ver su licencia. Y como él no entiende el idioma, él va y se sube a la patrulla. Y el policía le insiste, yo solo quiero ver tu licencia, bájate. Y él dice, ya estoy aquí, y le tiene que decir el policía en un español muy cortado, dice, ya vete a tu casa, ya regrésate a tu casa. Entonces, son cosas de la vida real, son cosas porque el miedo nos paraliza. Y el ejemplo que tú nos diste es verdad. Y gracias por dárnoslo y por seguirnos contando más. Te dejo la palabra. No, sí, les cuento eso porque yo creo que, en mi vida Dios ha abierto puertas y me ha puesto en situaciones, yo digo a veces, ¿y para qué o por qué? Pues estoy aprendiendo que es para el uso
de no sé qué. Dios pone los lugares y las circunstancias donde le va a servir a alguien más. Entonces les cuento eso porque hasta personas que yo pensaría antes de esa situación, qué miedo que lo detenga el policía. Sí hay miedo, hay mucho miedo, aún y cuando conoces tus derechos, porque al ejercerlos también debemos de estar muy conscientes de que hay consecuencias, ¿no? Entonces debemos, en ese rato, millones de cosas pasaban por mi mente y traíamos a mi hija que estaba chiquita y me decía, mami, se van a llevar a mi papi, se van a llevar a mi papi. ¿Y qué haces en ese momento? Y yo decía, no, mija, no pasa nada. Pero por dentro me estaba muriendo de miedo porque era en un lugar, en una ciudad donde no conocía yo la policía, aunque siempre he sido muy involucrada en mi comunidad, era una ciudad que yo no conocía. Y yo decía, ¿y si lo que él está queriendo hacer es encontrar una razón para de veras separarnos? Entonces sí, tenemos que también ser conscientes, como en nuestro caso. ¿Qué es tu caso en migración? ¿Cómo está tu caso? ¿Qué posibilidades tienes en caso de que te detengan, a quién le vas a llamar? ¿Quién va a contestarte esa llamada? ¿Qué agencia como sin lucro, una agencia sin fines de lucro, un abogado de tu confianza te va a responder cuando les llames? ¿Y tienes alguna posibilidad de que alguien te pueda pedir o ya te pidieron? Hemos visto muchos también que por una razón u otra la persona califica para pedir a su cónyuge y hasta estas horas, no, ¿y por qué no lo ha pedido? Es que no ha querido o no ha tenido tiempo. Entonces, esos procesos se tardan años para aprobarse. Y mientras en estas circunstancias, cuando en estos tiempos está todo tan difícil para agilizar algo así, es muy recomendable que cada familia revise su caso y vea cuáles son las posibilidades de que yo me quede en este país legalmente. ¿Tienen hijos ciudadanos? ¿Tienen algún esposo, esposa, hermano, hermana? Cuando yo visitaba a las cortes para hacer acompañamientos en otro tiempo, no en esta capacidad, me llamaba la atención mucho cuando los jueces preguntaban a las personas, ¿tienes alguna manera de regularizar tu estatus? ¿Tienes esposo, esposa, hermanos, hermanos? Y algunos respondían, sí, tengo un hermano ciudadano, o mi mamá o mi papá, y el juez se enojaba y le decía, ¿y por qué no te han pedido? Entonces, ¿cómo puedes pelear o cómo puedes tratar de probarle a ese juez que siempre ha sido importante para ti estar en este país legalmente si has tenido la posibilidad? El juez no quiere oír que se va a tardar mucho tiempo. El juez no quiere oír excusas. El juez quiere que sigas todas las avenidas que están posibles en tu caso. Entonces, otra recomendación es, vea su caso. No tenga miedo de saber cuáles son sus opciones. Lo peor que puede hacer es que lo agarren desaprevenido y que no haya ni qué pelear porque no tomó la avenida o el modo de poder legalizarlo. Y a veces no hay, ¿no? A veces no hay, desafortunadamente, ese es el problema. No ha habido reforma migratoria en casi 40 años y todos estamos conscientes que esa quizás también sea su realidad. Pero entonces, ¿qué puedo hacer? Hay algo que se llama la cancelación de deportación, si tiene buen carácter moral, más de 10 años aquí. Hay un sinfín de requisitos, ¿no? No haber tenido ningún caso penal, cosas así. Pero eso es una posibilidad para mucha gente. Entonces, si yo estoy en esa situación, conozco si esa es mi posibilidad, porque eso solamente se puede acertar cuando ya está detenido o en proceso de remoción. Entonces, es mi caso, ya comencé a buscar papeles para demostrar que tengo aquí más de 10 años. ¿Qué he hecho yo proactivamente para estar preparado? Así es. Y fíjate, María, que lo que estás diciendo, ustedes, sobre todo tú, nos hiciste favor de en 2 ocasiones ya visitar ahí nuestra congregación de Cliff Temple y tener 2 foros precisamente sobre ayuda en cuestión de saber, ¿verdad? Todos este tipo de situaciones y quitarnos de la ignorancia, porque yo aprendí bastante con ustedes esos 2 foros.
Y sí me he dado cuenta que muchas personas sí tienen forma de legalizarse y no lo saben por el miedo hasta de pedir un informe cuando hay buffets, hay abogados que dan la primera consulta gratis y pueden saber, Ujú. como tú dices, si pueden tener la posibilidad de legalizarse. Entonces, que no lo dejen así, ¿verdad? Que tienen esa posibilidad, lo hagan. Y de verdad es bien importante tener este tipo de ayuda, esta información que tú nos estás dando. ¿Qué más casos nos podrías comentar que pueda ser ayudar a la persona en alguna situación extrema? Hay otra, a lo mejor mucha gente, me he dado cuenta que no todos sabemos que lo que puede hacer la persona si quiere agilizar su caso. Hay ciertos requisitos que migración pide, eh, y si los cumple, puede que se le agilice. Una de las cosas que muchas veces no sabemos es que si tenemos algún hijo que está enfermo y que es ciudadano junto con el papá o la mamá que sea ciudadano residente, se puede presentar todos los documentos y toda lo que enseñe que separar esa familia va a ser un extremo inusual sufrimiento, y a través de las oficinas de los congresistas también puede mostrar esos documentos para tratar de agilizar ese proceso de migración. Entonces, mucha gente no sabe cuáles son los requisitos, y allí en la oficina también podemos dirigirlos a la página de internet de USCIS, y ahí puede mirar qué requisitos son, y ojalá si los cumpliera, poderles ayudar. Muy bien, muy bien. Y no sé si pudieses darnos, Mari, un teléfono o dónde les podríamos contactar si alguien quisiera ponerse en contacto contigo. Sí, espérame, déjalo verifico. Sí. Fíjate que estaba acordándome de un caso de una hermana que por muchos años se congregó en mi congregación, no en la que estoy ahora, en otra congregación, y ella no se dio cuenta que en un paseo, ahí en la frontera norte, ahí donde está Tamaulipas, Ajá. hay una frontera que no se nota cuando ya sales de Estados Unidos. Oh, wow. Ella iba al parque y salió de Estados Unidos y ella no tenía sus documentos. Entonces, al regresarse, pues obvio que se dieron cuenta, ¿verdad? Que no los tenía y se Ujú. la llevaron inmediatamente, ¿verdad? A migración. Pero ahorita me recordaste, María, porque fíjate que a ella la dejaron estar aquí en Estados Unidos precisamente por ese buen carácter moral, Ujú. porque la iglesia pudo demostrar que era una Ujú. persona permanente, voluntaria en la iglesia, llevó fotos, Ujú. llevó testimonios y Ujú. wow, o sea, vi que Ujú. ese caso, de verdad, Dios obró de una forma bien hermosa, pero es cierto, sí hay posibilidad y ella está ahora aquí. Entonces, eso que tú dices, sí, hay muchas posibilidades, ¿verdad? Pero gracias a Dios que nos estás comentando todo esto. Otra cosa que les cuento, y no es como en calidad de representación del congresista Mark Vesey, esto es solamente mi experiencia personal. Algo que mencionas que es muy importante, y creo que no he visto que lo sigan haciendo. En unos años anteriores, cuando yo era voluntaria y trabajaba para una organización sin fines de lucro, había algo que se llamaba acompañamiento. Entonces, no sé si las iglesias sigan haciendo eso, pero era exactamente lo que dices. Mm, Cuando alguien estaba detenido y tenía un ser querido que estaba detenido, hablaban con esta organización, y la organización hablaba con las iglesias cuáles eran miembros de esta organización. Entonces, ujú, ellos comparecían frente al juez cuando la persona iba a corte. Y me acuerdo que cada vez que íbamos a acompañar, iban pastores, iban personas, ujú, y nos sentábamos en las bancas, y el juez nos preguntaba, ¿por quién vienes? Y cuando contestábamos, a todas las personas a las que acompañamos, gracias a Dios, les daban fianza, porque se asombraba el juez de que ujú, estuviera tanta gente allí sí, para una persona. Entonces, quería ujú, decir que esa persona era muy necesaria en su ujú, comunidad. Entonces, exacto. es algo que se mira la diferencia,
Y claro, Dios movía corazones como los mueve Ujú, todos los días. Pero así sí, es. es muy bueno lo que dices, que cuando tienen apoyo de su iglesia y de la comunidad, sí hace una grande diferencia. Ujú, O así te es. tengo el teléfono, si gustas Sí. apuntar. Quizás no les podamos ayudar a todos Ujú, en el día, en el mismo día, o regresarles la llamada, porque sí, ahorita con todo lo que está pasando, hay muchísimas llamadas, el volumen de llamadas es muy alto, pero estamos ahí para servir. El número es área 214 sí. 741 1387 Ujú, y esa es la oficina de Dallas, el congresista Mark Vesey. Él quiere que la gente sepa que él está con ustedes, que estamos ahí para servirle, y no nada más con la agencia de migración. La oficina del congresista lo que hace es, puede contactar y pedir, hacerle preguntas sobre su caso a cualquier agencia federal. Entonces, si usted hizo su declaración de impuestos y tiene mucho tiempo y no le contestan, no se puede contactar con ellos, nos puede llamar a nosotros. Si recibió correspondencia y le están pidiendo cierto documento y como que no se entienden, nosotros podemos hacer el enlace entre esa agencia y ustedes también, la comunidad. El Departamento de Seguro Social de Disability, Departamento de Seguro Social de Retiro, Medicare, FEMA, ¿qué más? El Departamento de Veteranos. Hay muchas agencias gubernamentales, esas son ahorita nada más las que me acuerdo, pero si ujú, hay, cuando la gente tiene familiares en el sistema penal, con el buró de prisiones, que tienen, no quiere decir que los podemos sacar, pero ujú, podemos hacer preguntas de cómo están tratándolos, si sus medicinas se le están dando o no, si están enfermos, si no le están dando la atención médica. Otra cosa muy importante es si alguien es detenido por ICE y usted quiere saber dónde está su ser querido, hay una forma que puede llenar y nosotros podemos preguntarle a ICE dónde está esta persona, en qué lugar lo movieron, qué está pasando, si esa persona toma medicamento y usted tiene preocupación porque no se lo estén dando. Esta oficina y todas las oficinas de los representantes congresionales tienen la línea directa. A veces no es rápido, pero podemos indagar en qué está pasando con mi ser querido. Entonces, también recomendamos que si algo llega a pasar así, hablen a nuestras oficinas para ver cómo podemos, pues, quitar un poco de esa ansiedad de no saber dónde está ujú. su ser querido. Así es, hacen una gran labor, María, de verdad. Yo veo sobre todo tu sencillez y lo que ayudas. Esas 2 veces que yo te conocí, de verdad que fue de grande bendición. Nos ayudaste hasta en la traducción con los abogados. Y yo agradezco bastante al congresista Mark Bisi que te haya facilitado estar con nosotros, porque de verdad la audiencia lo va a agradecer bastante. Todo lo que dijiste yo lo ignoraba. O sea, imagínate, según yo estoy muy empapada de información y no sabía nada de esto. Ahora no quiero imaginar a los demás, ¿verdad? Que el miedo les paraliza y no quieren ni ver información. Así que no sé si el teléfono que puse está bien, 214-741-1387. Está ahí Sí, en pantalla. ¿Sí sí está está bien? bien. Ujú. Entonces, como tú dices, que tengan paciencia cuando los contacten, ¿verdad? Porque definitivamente están súper llenos de trabajo, pero yo veo esa gran labor, de verdad, cómo Dios los usa. Y para nosotros fue una luz que ustedes pudieran acompañarnos en esos 2 foros que hemos tenido y que espero poder hacer, que mi esposo y yo podamos tener esa atención de volverles a recibir en otra ocasión. Sé que están muy ocupados, pero a veces la gente yo sé que tiene más confianza de ir a lugares, bueno, ya no sé si ahorita también, ¿verdad? Pero de ir a la iglesia. Pero bueno, ahorita estamos aquí teniendo este episodio y que tengan esa confianza de hacer esa llamada para que se quiten de esas Sí, dudas, y ¿verdad? igual, Uh-huh. igual las iglesias, los negocios, ustedes también tienen derecho, ustedes también pueden decir dónde está su orden, ¿no? Esta es propiedad privada y no puedes entrar, al menos que tengas una orden.
nos llamó una señora no me acuerdo qué calle, pero en Dallas, ahí por el lado de Oak Cliff, y me preguntó que si podíamos ir a hacer un taller de conocer tus derechos. Dijo, porque aquí en mi complejo de apartamentos vino migración. Dijo, pero la dueña, la manejadora, no los dejó entrar. Dijo, como está cerrado, o sea, tiene cancel. Dijo, ella salió cuando miró que venían las patrullas y les dijo, este es propiedad privada y al menos que traes una orden, no puedes entrar. Y es algo que yo ya sé eso, ¿verdad? Pero nunca me había percatado o había pensado en esa opción, en que alguien dueño de complejos, dueño de un negocio, en efecto, tiene el mismo derecho que tú en tu casa. Pedir la orden, no abrir la puerta y asegurarte que si traen orden, venga firmada por un juez y no nada más por un oficial. Entonces, ojalá y la gente sí se tome el tiempo en revisar las páginas y acertar sus derechos, siempre y cuando también sepan que hay consecuencias y estar listos, como ya dijimos, sabiendo cuál es su estatus de migración, su estatus en el caso de ser detenido. Así es bien importante qué bueno que lo mencionas, que se planifique, nosotros ya lo hemos hecho, hemos planificado ahí en la congregación y sí hacer ese llamado, que planifiquen, porque es importante y qué bueno que lo estás mencionando. Yo siempre he dicho, hay que salir de la ignorancia, que no nos paralice el miedo y la verdad, si la población hispana que no está teniendo ahorita su legalidad, está siendo realmente mucha gente de bendición, está produciendo, está también pagando impuestos. Sí. Entonces, tú has sido bien clara, María, hay opciones y hay vías, nada más es de que las busquen. Y me da mucho gusto, de verdad, que te hayas tomado este tiempo, ya casi estamos por finalizar. No sé Muchas si te gracias. gustaría agregar alguna otra cosa que nos quieras compartir. Ahorita no tenemos los detalles, pero más adelante sabemos que vamos a contactarnos o hemos estado hablando con diferentes organizaciones que están hablando de talleres de preparación familiar. Entonces, ¿qué significa eso? Pues nos están diciendo que van a poner, por ejemplo, un paquete que traiga cartas poderes. ¿Para qué? Para que alguien pueda mover sus finanzas, sus propiedades, porque lo último que queremos es que una familia sea impactada y no tengan eso planificado y no estén en el país y se tenga que vender su casa o su auto o sus pertenencias y no hay nadie que pueda hacerlo. Entonces, vamos a estar en contacto contigo. Muchísimas gracias por darme la oportunidad. Sé que Dios obra de diferentes maneras y en maneras misteriosas. Entonces, si me tiene aquí en este puesto, yo dije, hasta que tú quieras y llévame donde debo de estar. Entonces, muchísimas gracias por compartir algo que para mí es experiencia y ojalá y le sirva a muchas personas. Claro que sí, María. Yo estoy bien segura que va a ser de mucha bendición. Muchas gracias porque de verdad que Dios te ha usado bastante. Y quiero terminar pues con esta cita porque esta cita nos lleva a pensar un poquito la iglesia cristiana, a hacer algo. Dice aquí en Miqueas 8 que Dios nos ha declarado a nosotros lo que es bueno y qué es lo que demanda Dios de nosotros como creyentes. Dice, practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Este es un tema, yo creo, de otro episodio, María, pero se los quiero dejar a los que sí están leyendo la Biblia, que vean que el Señor se agrada de los que estamos practicando la justicia, la misericordia y andar humildemente con nuestro Dios, porque tú, María, eres una persona bien accesible, una persona que Dios te usa tanto y que esta información que nos has dado es oro molido. Así que te agradezco bastante, de verdad, el tiempo que nos diste y que pues, podamos vernos en otra ocasión. Tú tienes este foro abierto para que tú nos sigas compartiendo y que la gente se acerque a través de aquí si no quiere ir físicamente porque tenga todavía miedo, pero que a través de este episodio, de este podcast, pueda saber un poquito más y salir de la ignorancia. Así que te agradezco enormemente tu tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y yo como buena católica, no me sé las citas, pero me sé parte donde dice algo de muéstrame tu fe sin obras y yo te muestro mi fe con obras.
algo Oh, así. muy bien. En Entonces, Santiago, sí, sí, Santiago, sí, yo me acuerdo María. que es Santiago, no me la Sí, sé sí, sí, palabra por palabra, pero es lo que me mueve. La fe sin obras está muerta, es entonces muertas. siempre eso está en mí y yo sé que de alguna manera llegaremos a las personas indicadas. Muchas gracias por tu tiempo. Excelente, excelente, María. Gracias, cerraste con broche de oro, así que nos estamos viendo en otro episodio más. Como siempre les digo, enlazadas a Cristo, enlazadas entre nosotros y nos vemos en otro episodio más. Que Dios les bendiga. Gracias. Hasta Hasta luego. luego.